Hola, muy buenas noches mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Gracias damos a Dios siempre, siempre, porque Él permite que hoy nuevamente estudiemos su palabra. Hoy estudiaremos el capítulo número 5 del libro de Levítico. Una enseñanza fascinante porque Dios quiere cuidarnos, Él quiere que no suframos, Él quiere que nos vaya bien, Él quiere que vivamos felices, Él quiere lo mejor para ti y para mí. El capítulo 5 es una continuación del contexto del capítulo 4. Recordemos un poquito el capítulo 4. El capítulo 4 Dios estaba concentrándose en el mensaje sobre los pecados y estaba enfocado en la población, en los seres humanos, quienes eran que cometían los pecados, nosotros los seres humanos. Y vimos también un tipo de jerarquía de diferentes tipos de personas. Eso nos indica que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Jefes, personas comunes, grandes líderes, sacerdotes, naciones enteras, pueblos enteros, ricos, pobres, todos tenemos la necesidad de arrepentirnos porque somos pecadores. Eso nos enseñaba el capítulo 4. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesucristo, porque Él era el sacrificio que se presentaba para el perdón de sus pecados. El capítulo 5 se enfoca más en las causas por las cuales uno comete el pecado, llega a transgredir las órdenes de Dios, como consecuencia se hace pecador. ¿Cuáles son esas causas? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 5. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Mire, una de las causas por la cual ser culpable y tener pecado es callar y no decir la verdad. Es ocultar lo malo y no testificar con la verdad. Qué peligroso es, querido amigo y querido hermano, no ser transparente, no ser verdaderos, sino mentir. ¿Mentir a quién? A la esposa, al esposo. Mentir a la mamá, al papá. Como principio lo podemos ver claramente. Nosotros muchas veces como seres humanos somos inducidos a ocultar la verdad. Esa persona era culpable y era pecador. Otro tipo de causa por la cual el ser humano peca. 2, versículo 2. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, y ahí detalle, cadáveres, animales, reptiles, cosa inmunda, cosa impura, habrá pecado, termina el versículo diciendo. Miren cómo era Dios que cuidaba a las personas, a sus hijos, de que ellos no se enfermasen, no se contagiasen con alguna enfermedad o virus o bacterias. Porque una persona o un animal, en descomposición, muerto, tiene cosa dañina que el ser humano al tener el contacto con eso puede infectarse. Y Dios cuidaba mucho la salud de sus hijos. Pero el descuidar este asunto lo llenaba de culpabilidad a uno. Porque si nosotros vemos los resultados, si uno actúa sin tomar en cuenta todo esto, puede llegar a acarrear una enfermedad mortal y morir. Y podemos ver que la culpabilidad fue tomar ese descuido y como consecuencia llegar a morir. Por esa razón la persona era culpable y cargaba con pecado por ese descuido, ¿no? Y poder no realizar eso porque Dios aconsejaba, tengan cuidado. Y la tercera ocasión de causa de pecado, versículo 3. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas, no solo de los animales, de las bestias, reptiles, inmundos, muertos, cadáveres, sino también de seres humanos. Miren, en la palabra de Dios hay una indicación clara que cuando la mujer está en sus menstruaciones, el hombre no debe allegarse a ella para el acto porque es inmundicia. Es
tener contacto con la inmundicia, porque en esos días de la mujer está, como se le dice, la sangre le está fluyendo, ¿no? Como todos sabemos. Y es pecado tocar a la mujer, bíblicamente, porque es inmundicia. Está en los días de derramamiento de sangre. Entonces, y así otras causas también, por ejemplo, una enfermedad. Un claro ejemplo, lo que estamos viviendo mundialmente, el COVID-19. ¿Por qué usan barbijo? ¿Por qué usan guantes? ¿Por qué usan muchos gafas o protectores? Porque justamente el contacto te lleva muchas veces a una enfermedad. Cuando hay inmundicia, cuando hay un virus, cuando hay algo contaminado, te afecta y tú afectas a otro. Y el descuidar estos principios es descuidar y comprometer la salud de otras personas. Por eso es muy importante cuidarnos. Tenemos fe en Dios, pero eso no quiere decir andar desprotegidos. Estamos protegidos con Dios y Él mismo nos da la orientación de que nosotros debemos cuidarnos para cuidar a todos. El no tomar atención a esto es pecado también. Así que tenemos que analizar, queridos amigos. El versículo 4. Si alguien jura a la ligera, mira, jurar, palabrerío, a la ligera, dice, sin seriedad, con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuán importante, hermano, es ser responsable a las promesas. Es ser responsable a lo que uno promete, a lo que uno decreta y dice, bueno, yo voy a hacer así, yo contigo así vamos a establecerlo. El no hacerlo conlleva muchas consecuencias. Muchas veces uno se compromete, no lo hace, ¿en qué termina? Pleitos. Tantas personas, a consecuencia de no cumplir, han llegado hasta la muerte. Dios conocía todas estas situaciones y quería lo mejor para su pueblo. Por eso, la causa de pecado eran por estos tipos de motivos también. Por no cumplir y por hablar ligeramente con la boca promesas que no la hacían. Del versículo 5 hasta el versículo número 13, se da la orientación de que este tipo de culpabilidades conllevaban pecado, por la cual el ser humano que hacía alguna de ellas tenía que presentar su sacrificio. Justamente, como fuimos ya estudiando capítulos anteriores, el sacrificio representa a Jesús, quien es el único que te puede limpiar, perdonar de todos esos pecados, la sangre preciosa de Jesús. Por eso el versículo 13 termina diciendo: el sacerdote hará expiación por él a causa del pecado que cometió en algunas de estas cosas y será perdonado. Lo que sobre será del sacerdote como en la ofrenda de oblación. Claramente se da la instrucción de que por motivo de estas causas, que hoy nosotros tenemos que analizar en qué estamos fallando, tendrían que presentar una ofrenda para ser perdonado. Y la ofrenda variaba de acuerdo a la economía. En el versículo número 6 se da orientación de presentar del rebaño una cordera o una cabra. Y si era pobre la persona que ofrecía, podía presentar tortolas o palomas. Si era tan pobre, llegaba a presentar también lo que es la 10ª parte de un efa de flor de harina, o sea, de ofrenda de cereales. O sea, todos podían en sus sustentos o economías presentar. No había quien no podía, ¿no? Había de toda categoría, pero todos tenían la necesidad de ese perdón. Por eso ofrecían el sacrificio. Del versículo 14 al versículo 19 hay otras causas por las cuales fallamos. Y estas vienen a ser un poco más cercanas a principios que manejan los cristianos, todos nosotros los cristianos, queridos hermanos. Por ejemplo, el versículo 15 dice: si alguna persona comete una falta y peca involuntariamente en las cosas santas de Jehová, cuando aquí habla de cosas santas de Jehová, se está refiriendo a diezmos, ofrendas, cosas del santuario, especiales, cosas que tienen que ver con los ritos. Si uno falta a esto, también comete pecado. Y uno tenía que hacer todos aquellos pasos que dice el versículo 15, 16, para finalmente ser también
perdonado a través también de una ofrenda. Y no solo una ofrenda, sino restituir lo que se haya defraudado según el versículo 16. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas. Añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. El versículo 17 dice, finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aquí está refiriéndose a los mandamientos de Dios. No robarás, no hurtarás, no codiciarás. Mandamientos realmente establecidos por Dios. Claro que nosotros no tenemos que hacer, querido amigo, querido hermano. Qué preciosa es la palabra de Dios, que Él está orientando cuáles son las causas por las cuales el ser humano peca. Dios conoce todo y Dios quiere cuidarte de estas cosas, que no te contamines con cosas inmundas, que no desobedezcas los mandamientos, que seas leal a tu palabra, que seas sincero, que seas honesto, transparente y verdadero, que no te contamines con cosas muertas, cadáveres, que no toques cosas dañinas que te pueden enfermar, que te pueden destruir. Tu cuerpo es valioso, tu salud es especial para Dios. Quiere que conserves tu vida. Y claramente también con las cosas sagradas de Jehová. No tocar lo que a Él le corresponde, las ofrendas, los diezmos, las cosas que le pertenecen a Él. ¡Qué maravilloso! Finalmente el versículo número 18 y el 19 termina diciendo así. Y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y será perdonado. Es una infracción y ciertamente pecó contra Jehová. Finalmente, el pecado lo hacemos contra Dios. Así que, querido amigo, querido hermano, hagamos lo que a Dios le agrada. Hagamos caso a su palabra. Él quiere cuidarnos y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que vivamos en santidad. Ese era el objetivo de Dios hacia su pueblo. Por eso les hablaba su palabra y les decía, hijo, no hagan esto. Y si por tal motivo, ignorancia y descuido hacemos, Jesús es la única solución. Así que, querido amigo, querido hermano, debemos nosotros aferrarnos a Jesús. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Acércate a Jesús. Haya el perdón en Él, que Él te limpiará de todo pecado y empezarás a caminar de acuerdo a su palabra. Que Dios te bendiga y que tengas un buen descanso.